Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, Bueno, a bueno, full como sí. siempre, pero bien, arrancando todo. Está bien. ¿Todo tranquilo? Sí, ¿no me mandaste los archivos que vas a usar ahora? Mm, Te mando después, lo comparto acá con... bueno, ya miro, ya te mando. Eh, ya te mando. Sí, para Corto un ponerlos poquito y en te mando. el Drive nomás. Dale. Se congeló tu imagen, José.
mandé, David. Bueno, Ahí te hice unas aclaraciones, Mael, que es lo que hacemos hoy. ¿Mm? Y cuando termine la clase te mando todo lo que resta para las defensas. bueno, dale. Lo que mandaste ahora entonces lo subo ya. Dale, eso es para lo de ahora, son los prácticos nada más. Bien, de acuerdo. Después no te olvides los archivos que hay que mandar por el tema de la encuesta de alumnos. Sí, no, Como ya lo siempre estamos, hacemos ya. para No, unificar todo. lo de base ya está y lo otro lo estábamos compaginando ahí con los chicos. Bueno, perfecto. Bueno, ahí ya está arrancando, ya arrancó YouTube, ya mandé los mails. Estoy dándole ingreso a los que están entrando por Zoom. Y ya veo a ver lo que enviaste para ponerlo en el Drive. No, todavía no llegó nada. Al Todavía de Gigaret creo que te mandé. no, todavía no entró. Bueno, cuando entre lo coloco. Dale, ¿a cuál querés que te reenvíe? No, si querés a Hotmail, pero entra Listo, a Gigaret también entra. Por ahí tarda nomás un poco, pero si querés dale, mándalo a Hotmail. ya te lo mando. Esta modalidad del trámite se demora de 15 días. No, ya está el Roberto Andrea. Ahí reenvié. Bueno. Ahí siguen entrando. Tenemos ahora 20 en Zoom y 5 en YouTube. Siguen entrando. ¿Los colaboradores aparecieron? Carlos estaba con corte de luz hace un rato. Sí, vos sabés que se ve que hay zonas que tienen corte de luz y hay gente que no tiene internet, obviamente. Yo acá en este momento estoy conectado con el celular porque Gigaret no me están dando. Se ve que hay Pero, un repetidor, algo cerca que no tiene energía. Pero por suerte la conexión del celular que tengo se está bancando bien todo el tráfico de mantener las conexiones funcionando. sí. Esta mañana también parece que hubo algunos cortes, porque esta mañana estuve con Zoom con gente de ciencia y técnica, y también había profes que avisaban de cortes de luz y que entraban y salían porque tenían apagones y bueno. Sí, acá en mi barrio pasó eso. Esta mañana. Bien, ahí entraron los dos Word que enviaste, entraron vía Hotmail. Con esto tienen que trabajar los Claro, chicos. por eso Gigaret está con problemas. Está con problemas Gigaret, por eso no llega. Sí, es lo que yo le voy. Sí, Lo evidentemente. paso a PDF y lo pongo en el OneDrive. Dale. Sí. Eso Okay. está en base a lo que me pasaste, digamos, lo que te comentaba. ¿Se entendió eso, no? La idea Sí. la No. idea, la idea es que Sí, vean que claro. hay mejores maneras de hacer la asignación que la asignación secuencial. Eso es básicamente. ¿Está? Sí, señor. Bueno, lo paso ahora, lo bajo, lo paso a PDF y lo pongo en el OneDrive.
en la carpeta de prácticos de la materia. Bueno, y después ya sigo en mis cosas y quedas a cargo. Te aviso. Cuando te aviso. me avisar para desconectar todo, yo estaré trabajando en otra máquina, en otras cosas, y estaré relojeando nomás por ahí el Zoom si hay alguno que está esperando entrada o algo así. Igual te puedo poner a vos como coadministrador, coanfitrión para que, o a Anita, le pongo a Anita como coanfitrión para que ella también pueda dar entrada a alguien. Ponele a Anita porque sí, porque yo voy a estar siguiendo yo voy a hacer el Vos vas a estar desarrollo, con así la que clase, entonces por más vale ahí que se me escapa lo otro que están mirando. esté controlando otro eso. Sí, sí. Sí, señor. Ahí está. Ahí ya la puse como coanfitrión, entonces ya puede ella también readmitir gente que salga y vuelva a entrar a los que vengan rezagados. Buenas tardes. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Por ahora tenemos 23 en Zoom y 12 en YouTube. Anita ahí te puso como administradora también, David, para que des ingreso a algunos IDES que están en cola. Sí, sí, se los estoy dando acá. Les estoy dando ingreso. Dale,
Carlos estaba con problemas de luz hace un rato, así que no Sí, lo veo conectado, así que seguirá seguro con el problemita. sí, avisó. Esperamos unos minutitos, ¿qué hora es? 19. Esperamos un par de minutos y arrancamos. Bueno, Bueno chicos, buenas tardes. Arranquemos. Hoy estamos pocos, pero bueno, vayamos para adelante. ¿Se me escucha bien? Veo muy pocas caritas, todos están, la mayoría con cámara apagada. Se escucha bien, profesor. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, hoy el tema 7 de los prácticos, vamos a ver procesos y procesadores en sistemas distribuidos. Vamos a hacer un par de ejercicios. Los primeros tipos de ejercicios los vamos a ayudarnos de las simulaciones que usualmente utilizamos, ¿sí? Así que voy a compartir la pantalla. De todas maneras, el profesor Larred estaba subiendo ya al Drive, digamos, los ejercicios como para que lo tengan también, lo puedan bajar y editarlos, tenerlos directos a mano como para ver. Pero vamos a utilizar la simulación como para ver cuáles son los pasos para ir resolviendo estos ejercicios, ¿sí? Así que me dan un segundito, comparto pantalla y continuamos. Bueno, ahí en la pantalla de las animaciones, ¿no es cierto? La última opción es la de procesos y procesadores en sistema distribuido, es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahí me confirma el profesor Larred que ya está subido al Drive los archivitos de la clase de hoy. ¿Está? Entonces, ingresando a esta opción, vamos a ver
La simulación, como vemos ahí, hay algunas anotaciones, digamos, que hacen a los conceptos teóricos de este tema, que lo que vamos a utilizar hoy, ¿no es cierto?, está dentro del tema 7 de sistema distribuido, tema 7, no, eso es introducción, tema 10 si mal no recuerdo. Es importante entonces, como dice ahí, reconocer y entender cómo se manejan los procesos en sistemas distribuidos, y que esto no es lo mismo como cuando estamos trabajando con sistemas que son uni o monoprocesadores, ¿sí? Entonces el sistema o la forma de considerarlos es distinta. Se deben tener en cuenta entonces ciertos aspectos que hacen al diseño de algoritmos de asignación de procesadores. Hay en la parte, digamos, en el back, digamos, distintos algoritmos que lo que hacen, van seleccionando de alguna forma cuáles son los procesadores que van a ir ejecutando cada una de las tareas o procesos que vayan ingresando a mi sistema distribuido. Una de esos algoritmos, que son los algoritmos deterministas, son, como dice ahí, adecuados cuando se sabe anticipadamente todo acerca del comportamiento de los procesos, pero esto generalmente no se da. Entonces, en ese supuesto de que sabemos cuánto dura, cuáles son los recursos que necesita, es lo que trabajan, digamos, con esos supuestos trabajan estos algoritmos que son los deterministas. Ahora, los heurísticos, los otros algoritmos, son adecuados cuando la carga es impredecible. Pero nosotros vamos a trabajar con estos prácticos, con el primer grupo de algoritmos, que son los algoritmos deterministas. Entonces, lo que nosotros presentamos, como vemos acá en el cuadro, es información que está contenida en este caso en dos cuadros, que tenemos, por un lado, un cuadro que me indica que tiene tanta fila como sitios o CPUs tenemos disponibles en nuestro sistema distribuido. Y en la segunda columna, donde dice procesos, son los procesos que corren en cada una de estas CPU. En la CPU 1, por ejemplo, corre el proceso el A, el E y el G. En la CPU 2, el B, F, E, H, y así en el CPU 3, el C, D, I. O sea, cada una de estas CPU ejecuta los comandos de cada uno de los procesos que tenemos acá en este primer cuadro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Como estamos trabajando con sistemas distribuidos, es muy normal que los procesos se comuniquen entre ellos, entre sí. O sea, que la información que genera un proceso pueda ser insumo para otro, y así sucesivamente. Entonces, en algunos casos podemos trabajar con un paralelismo total, y en otros casos puede llegar a ser necesario una relación de precedencia en cuanto a la ejecución de los procesos. Lo que tenemos en el segundo cuadro es las comunicaciones que existen entre los distintos procesos, independientemente de en dónde ejecuta cada uno de ellos, ¿sí? Los distintos procesos se pueden comunicar. Bueno, eso es lo que tenemos de a pares, las comunicaciones que existen y cuál es el tráfico, digamos, que genera esa comunicación entre este par de procesos. Como vemos en el primero dice AB4. ¿Qué quiere decir? Que el proceso A se comunica de alguna manera o en algún momento con el proceso B, y esa comunicación tiene un peso en cuanto al tráfico de 4. ¿Sí? Y así para cada uno de estos pares de procesos. No necesariamente de todos, no todos los procesos se comunican con todos, ¿sí? Entonces eso es, digamos, es así. Entonces esta es la información base con la cual nosotros arrancamos para estudiar, digamos, en este caso, un escenario tipo de sistema distribuido para este tipo de algoritmos, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Entonces, para evaluar, dice cómo se aplica este algoritmo determinista, lo que realizamos es una gráfica. Vamos a continuar con la simulación. Ya empezamos a observar, digamos, algunos comentarios. Dice, en caso de ser aplicable dicho algoritmo,
lo que se solicita es la gráfica de esta situación planteada y luego calcular el tráfico total en la red. Habíamos dicho que un sistema distribuido está básicamente compuesto por dos elementos muy importantes, que son los procesadores, las CPUs, ¿no es cierto? Y una red de comunicación sobre la cual se soporta la comunicación entre los distintos procesadores que conforman mi sistema distribuido. Entonces, lo que estoy queriendo saber acá es, de la ejecución de estos procesos en cada una de estas CPU, cuál es el tráfico que me genera en la red que soporta ese sistema distribuido. Ahora bien, hay que recordar que cuando algunos procesos se comunican entre sí y ambos procesos están ejecutándose en una misma CPU, esa comunicación no genera ningún tráfico en la red que soporta mi sistema distribuido. ¿Está? Ahora bien, si la comunicación se da entre procesos que se están ejecutando en distintas CPU, ahí sí voy a tener que observar en mi cuadro cuál es el tráfico que me va generando esa comunicación. Continúo, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, lo que empieza la simulación a mostrar es cómo puedo ir graficando, digamos, estos cuadros, esta información contenida en los cuadros, en un gráfico. Arrancamos por la primer CPU y así van avanzando. Vamos marcando y vamos de alguna manera indicando las distintas CPU que participan de mi sistema distribuido. Luego lo que voy haciendo es, al nivel de cada una de estas CPU, en este caso la CPU 1, voy volcando en el gráfico los distintos procesos que se están ejecutando dentro de cada una de ellas. En este caso el A, E y G dentro de la CPU 1, continúo. En la CPU 2, los procesos B, F y H, continúo. Y en la CPU 3, los procesos C, D, I. Se ve, ¿verdad? Se entiende. Entonces, esta tiene 3 procesos, cada uno de ellos en realidad tiene 3 procesos, y luego lo que vamos a ir viendo, vamos a ir completando nuestro gráfico de la siguiente manera. Estos son los distintos nodos, digamos, que serían nuestro proceso. En este caso puso como ejemplo el nodo E, y empezamos a hacer, de acuerdo a la segunda tabla, digamos, sacamos la información de cuáles son los procesos que en algún momento se comunican, ¿sí? Y los vamos a cada uno de estos pares de nodos conectando con un arco, ¿sí? En este caso, el que está marcado es el arco que comunica A con B. El proceso A con el proceso B, los cuales se están ejecutando el proceso A en la CPU 1 y el proceso B en la CPU 2. Continúo. Y ahí voy completando todos los arcos que me van relacionando pares de procesos, sean estos ejecutados en una misma o en distintas CPU. En este segundo caso, A con E, ambos procesos se ejecutan dentro de la CPU 1. ¿Sí? Y así voy continuando y voy de alguna manera graficando toda la información relacionada a las distintas parejas que se van presentando en el segundo cuadro. Continúo, ¿no es cierto? Y voy de alguna manera completando toda esta información, digamos, de comunicaciones entre procesos. Como dije recién, sean ejecutados ya sea en la misma o en distintas CPU. Bueno, como vemos, hay algunos procesos que no necesariamente se comunican con todos los otros. O sea, el proceso B, por ejemplo, no tiene una comunicación con el proceso I, por ponerlo como ejemplo, o el H con el D, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que graficar acá solamente son aquellos pares de procesos que figuran en esta tabla que se le presenta. A la hora de continuar, lo que vamos a empezar a observar, o a colocar, mejor dicho,
es el peso, es el costo que tiene a nivel de tráfico cada una de estas comunicaciones entre procesos, ¿sí? Y ahí voy en cada uno de los arcos colocando el peso de cada uno de ellos. Bueno, esto es a nivel de cómo está realizada la simulación. Si hay alguno que va queriendo, que va colocando a medida que va realizando, dibujando los arcos, ya colocando el peso, también está bien. O sea, no es estrictamente necesario que sigan este orden, ¿verdad? Un poco para que se entienda, nada más está hecho de esta forma. Y así vamos continuando con todos los pares que tenemos de procesos y los pesos en cuanto al tráfico, hasta completar toda la información que tenemos en el cuadro. Toda esta información del cuadro la vamos llevando a la gráfica, y de esta manera estaríamos completando lo que sería el primer punto, ¿no es cierto?, que es el de realizar la gráfica correspondiente para este caso particular. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Graficamos tantas CPU como tengo acá en este primer cuadrito. Dentro de cada una de las CPU tengo distintos procesos que se están ejecutando en cada una de ellas. Como decía, A, E y G para la CPU 1, B, F y H para la 2, C, D, I para la 3, y cada una de ellas se están ejecutando en ese ámbito. A su vez, algunos procesos se comunican entre sí y tienen un tráfico determinado en cuanto a la comunicación. Recuerdan ustedes que yo hace un ratito le había comentado de que la comunicación entre procesos que se ejecutan dentro de una misma CPU no genera tráfico en la red que soporta este sistema distribuido, ¿no es cierto? Nuestro sistema distribuido, en este caso, está compuesto por 3 CPU y una red de alta velocidad que conecta o que comunica las mismas, ¿sí? Entonces, hay algunas comunicaciones que salen a la red y hay otras que quedan dentro de la propia CPU. Lo que quedan dentro de la propia CPU, por ejemplo, la comunicación entre el proceso A y E, no genera tráfico en la red porque son dos procesos que están corriendo dentro de la misma CPU 1. Igual que la comunicación que existe entre A y G, ¿no es cierto?, no genera tráfico en la red. ¿Por qué? Porque ambos procesos se están ejecutando en la misma CPU. Distinto es el caso de la comunicación que se genera o que se produce entre el proceso A y el B, ¿no es cierto? Ahí sí genera tráfico en la red. ¿Por qué? Porque el proceso A se está ejecutando en la CPU 1 y el proceso B se está ejecutando en la CPU 2. ¿Se entiende? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la comunicación que existe entre el proceso B y el proceso C. El proceso B se está ejecutando dentro de la CPU 2 y el proceso C se está ejecutando dentro de la CPU 3. Y así podríamos analizar todos y cada uno de estos pares, que son los que están puestos acá, para ver si esa comunicación genera sobrecarga, genera tráfico en la red de comunicación o no. ¿Sí? Entonces, continúo. Entonces, ahora lo que vamos a intentar es, o vamos a realizar, mejor dicho, es el cálculo del tráfico de la red. Entonces, como dice ahí, para calcular el tráfico de la red no se consideran aquellos pesos o costos, digamos, entre los arcos que corresponden a procesos dentro de una misma CPU, dado que la información que se maneja es local y a cada uno de los procesadores. Continúo. Entonces, en sistemas distribuidos, la comunicación entre distintas CPU se realiza por medio de la red, que es lo que recién estaba comentando. Gráficamente lo que hacemos acá es dividir con una línea punteada
los ámbitos de incumbencia de los distintos procesos que pertenecen o que se están ejecutando a cada una de las CPU, ¿sí? En este caso, estamos separando la CPU 1 de la 2 y luego de la 3. ¿Está? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los o las comunicaciones que generan tráfico en la red? ¿Sí? Si analizamos esto, vemos que todos aquellos arcos que unen procesos que son traspasados o cortados por esta línea punteada o por las líneas punteadas son las comunicaciones que me van a generar peso en la red. ¿Por qué? Porque el arco que corta esta línea punteada en un primer lugar van a ser los que están separando la CPU 1 de la CPU 2. Si continuamos con la simulación, ¿no es cierto? Nos va a indicar exactamente dónde se advierten las comunicaciones entre distintas CPU. Entonces, como dice ahí, se advierte la comunicación entre distintas CPU mediante un flujo de mensajes que atraviesan la línea punteada. Esos son los que generan tráfico dentro de mi red. Entonces, para calcular el tráfico total de la red, vamos a ir sumando los pesos de los arcos que son atravesados por esa línea punteada. Es decir, que en las gráficas son de distintas CPU. Entonces ahí empezamos a analizarlo. Por ejemplo, el tráfico total de la red es 4, analizando este primer punto de intercepción entre la primera línea punteada y el primer arco con el cual se intercepta, ¿no es cierto? Y vemos que ese arco tiene un peso de 4. Entonces, este es el primer elemento que tengo que tener en cuenta a la hora de ir sumando y ir acumulando el tráfico total dentro de la red. Voy al segundo punto, es el arco que une los procesos, o que comunica los procesos E y B, que están cada uno en distintas CPU, y que tiene un peso total de, en este caso, 1 a ese arco. Y así voy continuando con todas las intercepciones, digamos, y acumulando el peso que corresponde al arco que esta línea punteada va encontrando, se va cortando los distintos arcos que comunican procesos, ¿sí? Y esos valores de los pesos los voy acumulando. En este caso es 5. El que continúa va a ser 3 y así sucesivamente. Esos son todos las comunicaciones entre procesos entre la CPU 1 y la CPU 2, ¿sí? Continuamos, ahora vamos a la línea punteada que diferencia o divide, digamos, los ámbitos de influencia de la CPU 2 y la CPU 3, y así sucesivamente. En este caso, ese arco tiene un peso de 1 y también lo vamos acumulando ahí en el cuadrito, como vemos. Luego tenemos un peso de 7 entre F y C, y así sucesivamente. Luego tenemos un peso de 3 entre F y I, y por último, un peso de 2 entre los procesos H e I. ¿Está? Entonces, ahí voy a terminar, en este caso, como con el cálculo, digamos, en este caso son de 26 unidades, el tráfico que me genera este sistema distribuido con esta información que tengo acá, ¿sí? Entonces, quisiera saber si se entendió hasta acá. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Se entendió, profe? ¿Todo bien? Bueno, mejor. Bueno, sobre esto, que es lo que tenemos en la simulación, se quedan, digamos, algunas cuestiones que podemos estudiarlas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo muevo algún proceso, ¿sí?, de una CPU a otra? Eso puede llegar o a aumentar o a disminuirme el tráfico, ¿no es cierto? Supongamos
que con estos mismos valores de comunicación yo muevo el proceso A desde la CPU 1 a la CPU 2, entonces las comunicaciones entre A y B ya no van a ser contabilizadas como tráfico en la red, porque van a estar dentro del ámbito de ejecución de la CPU 2. Pero sí va a empezar a contarse o a sumarse como tráfico las comunicaciones entre los procesos A y E y A y G, que antes, como estaban en la misma CPU, no generaban estas comunicaciones tráfico en cuanto a su comunicación. Si yo moviese este proceso en el primer cuadrito del ámbito de la CPU 1 a la CPU 2, ¿no es cierto?, tendría que hacer un recálculo de esa situación. ¿Se entiende? Entonces, sobre este entendimiento, lo que estamos tratando de ver es que podríamos, lo que medimos acá, ¿no es cierto?, es una situación, es un escenario determinado, pero también nos podría servir como para, de alguna manera, realizar algunos retoques en cuanto a la asignación de tareas a las distintas CPU, de tal manera de lograr una mejor performance en cuanto a la ejecución de mi sistema global. ¿Se entendió? Entonces, eso también, por más que acá en esta simulación no lo ponemos como consigna, puede llegar a aparecer en los prácticos como para que ustedes vean y vayan estudiando de qué forma podemos, por ejemplo, si este número, bueno, en este caso no es muy alto, pero supongamos que el número de tráfico en la red es muy alto, quizás la consigna les diga, bueno, dado este número, o si no sé, se me ocurre, si la cantidad de tráfico es superior a 100, ver y proponer alguna alternativa de asignación de tareas a la distinta CPU de tal manera de bajar ese valor. ¿Se entiende? Entonces ustedes tendrán que ver de qué forma o cuál movimiento de tareas barra CPUs que los alojan es conveniente para reducir ese tráfico. Eso se le podría pedir en los ejercicios. ¿Se entiende? Bueno, esto, no hay más que esto. En los ejercicios tienen varias combinaciones, digamos, de posibles ejercicios que pueden ir, ¿cómo es? Que pueden ir realizando ustedes a la hora de la práctica. La idea es, para no complejizar y para no dificultarles a ustedes el trabajo, generalmente presentamos trabajos lineales en este sentido, o sea, no incluimos o tratamos de no incluir, por ahí se nos escapan seguramente algunos, cuestión de que nos lo hagan ver nada más para corregirlo, pero tratamos de no relacionar o no armar pares de procesos que estén, por ejemplo, sobre este ejercicio, algunos en la CPU 1 y comunicados con otros que están ejecutándose en la CPU 3, porque de alguna manera siempre genera algún tipo de inconveniente a la hora de graficar y de establecer cuál es el tráfico en la red, porque en realidad esta es la forma que tenemos de representar 3 CPU, o sea, en realidad nada impide que algún proceso de la CPU 1 se comunique con un proceso de la CPU 3. Pero gráficamente se nos complica con esta metodología de determinación de cuál es el tráfico en la red a la hora de ver y empezar a contabilizar cuáles son los pasos que me generan tráfico en la red. Eso nada más. Entonces, para evitar esas situaciones, generalmente lo que tratamos es de no incluir en los enunciados pares de procesos que están en, por ejemplo, CPU 1 y CPU 3, o con el nombre que se le ponga. Pero por ahí algunos se nos escapa o queda de años anteriores y es cuestión de que nos avisen nada más. Creo que esto es todo. No recuerdo, tendría que mirar, no lo tengo editado en este momento.
Bueno, no importa. Lo que quería... Entonces, si no hay preguntas, consultas, espero un par de minutos para continuar con otro tema. Bueno, lograron bajar los prácticos que subió hace un rato el profesor Larreda al Drive, los enunciados. Bueno, están viendo, ¿verdad? Este nuevo ejercicio que está puesto acá, que tengo dos cuadros de costo de comunicación intertareas y costo de ejecución entre sitios. No, profe, no se está viendo. No se está viendo, bueno, entonces voy a cerrar el otro y... ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahora sí. No, gracias. Bueno, también, a ver, hablemos un poquito. Existen distintas técnicas o políticas, digamos, de optimización cuando nosotros estamos trabajando con sistemas distribuidos a la hora de establecer asignaciones de tareas en distintos, para su ejecución en lo que son los distintos sitios o CPU, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos tienen algún tipo de costo, ya sea a nivel de comunicación, a nivel de ejecución. En el ejercicio anterior veíamos que tiene un costo a nivel de tráfico en la red que soporta esta red, este sistema distribuido. Pero no son los únicos costos con los cuales tenemos que de alguna manera trabajar. Entonces, lo que vamos a pretender ahora es analizar mediante un par de cuadros, ¿no es cierto?, que de alguna manera representan los distintos costos que yo puedo ir analizando. ¿Está? Entonces, un poquito lo que tengo acá son, en el primer cuadro, costo de comunicación intertareas, es lo que me cuesta, ¿no es cierto?, como dice ahí, la comunicación entre tareas. Entonces, vamos a ver que la diagonal está todo en cero, porque no hay un costo de comunicación entre la tarea 1 y la tarea 1. Pero sí hay algún costo, puede haber, mejor dicho, entre la tarea 1 y las otras tareas que se van, en este caso, presentando. Entonces, un poco eso es la información que me está informando, que me está brindando este primer cuadro. Entonces, entre la tarea 2 tiene un costo de 6 en su comunicación con la tarea 1, un costo de 8 con la 3, 12 con la 4 y así sucesivamente. Podemos leer toda la matriz, digamos, de costos entre tareas. Amén de estos costos, también tenemos otro cuadro en donde vamos a tener las distintas tareas que se ejecutan en mi sistema y
los cuales pueden tener un costo de ejecución distintos de acuerdo a los sitios donde se ejecute, ¿sí? A la CPU en la cual se ejecute esa tarea. Entonces, analizando este cuadrito, vemos que la tarea 1 tiene un costo de 5 si ejecuto en el sitio N1, pero tiene un costo de 10 si ejecuto en el sitio N2, ¿sí? Que tiene la tarea 2 un costo de 2 si ejecuto en el sitio 1 y que tiene un costo infinito si ejecuto en el otro sitio, con lo cual el T2 esta tabla me está indicando, bueno, al T2 siempre ejecutarlo en N1. No se te ocurra ejecutarlo en N2 porque se te van a las nubes los costos, ¿no es cierto? Y así para cada una de las distintas tareas que tengo en mi cuadro. Tengo 6 tareas, los cuales tienen un costo de ejecución de acuerdo al sitio en el cual ejecuto, y a su vez tengo otra tabla que me indica cuáles son los costos de comunicación entre tareas, independientemente de dónde ejecute cada una de ellas. ¿Se entiende? Entonces, la idea es analizar estos cuadros y calcular un costo total, ¿no es cierto? Que no es otra cosa, como dice acá el enunciado en el ítem A, que no es otra cosa que el costo de comunicación más el costo de ejecución. Entonces, a la suma de estos costos, yo voy a considerar o lo voy a denominar costo total, ¿sí? Entonces, a ver, acá me está dando la información en cuanto a los costos. A los costos de, por ejemplo, en este caso, la comunicación entre tareas y en este caso el costo de la ejecución de cada una de las tareas de acuerdo a cuál sea el sitio en el cual yo ejecute. ¿Está? Lo que no me está diciendo en este caso es dónde ejecuto. Entonces, salvo las tareas 2 y la tarea 6, que en el primer caso, la tarea 2, si ejecuto en el sitio 2, en el N2, tengo un costo infinito, o la tarea 6, si ejecuto en el sitio 1, tengo un costo infinito, por lo cual ya me está diciendo que acá no lo ejecute, lo tengo que ejecutar en el otro. Salvo esas dos tareas, el resto de las tareas tienen costos distintos de acuerdo a los sitios en los cuales puede ejecutarse. Pero no me está indicando, no me está diciendo nada respecto de cuál sea el sitio en el cual yo ejecuto. ¿Me explico? Entonces, yo puedo de alguna manera realizar la asignación o la ejecución de cada una de estas tareas en distintos sitios, de acuerdo a algún tipo de criterio que yo pueda llegar a tomar. Entonces, eso es lo que dice, en lo que se refiere, mejor dicho, el primer ítem, el ítem A. Dice, calcule el costo total compuesto por el costo de ejecución más el costo de comunicación para una asignación serial determinada. Y me dice, manifieste cuál utiliza. A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo tomar mis 6 tareas y decir, bueno, yo voy asignando a los sitios N1 y N2 las tareas de acuerdo al orden de entrada, alternando cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo asignar la tarea 1, suponiendo que ingreso primero, a el sitio 1, la tarea 2 al sitio 2, la tarea 3 al sitio 1, la tarea 4 al sitio 2, la tarea 5 al sitio 1, la tarea 6 al sitio 2. ¿Sí? Ese podría ser un criterio. Yo podría decir, bueno, de toda esta lista de tareas, asigno la mitad al primer sitio y la mitad al segundo sitio. O sea, ejecuto el 1, el 2, el 3, asigno, el 1, el 2 y el 3 que se ejecuten en el sitio 1, en el N1, y las tareas 4, 5 y 6 que se ejecuten en el sitio N2. Entonces, ahí sí yo ya voy a saber exactamente cuáles son
los costos, ¿no es cierto?, de ejecución de cada una de las tareas en estos sitios. Bueno, el ejercicio en cuestión, la resolución que voy a presentar, está basada en este criterio. Por eso dice ahí, manifieste cuál utiliza. O sea, ustedes me tienen que decir, asigno los 3 primeros al sitio 1 y el resto, o la mitad al sitio 1 y la segunda mitad al sitio 2, que sería en este caso la opción que nosotros vamos a seguir, o bien me tienen que decir, asigno los 2 primeros al 1, los 2 segundos al 2, los 2, y después veo, asigno, no sé, de la forma que ustedes quieran, de acuerdo al criterio que ustedes puedan llegar a determinar. ¿Me explico? Entonces, eso es lo de una asignación serial, o sea, de alguna forma que ustedes establezcan cuál es la serie que determinan, pero me tendrán que manifestar cuál es, no justificar, manifestar, o sea, para que yo pueda entender cuál es, digamos, el criterio que ustedes han seguido para, a partir de ahí, realizar el cálculo de ese costo. Porque no es lo mismo asignar la tarea 1 al N1, la tarea 2 al N1, y después la 3 y la 4 a la 2, y después la 5 y la 6 a la 1, me va a dar un valor. Si lo hago de otra manera, me va a dar otro valor. Entonces yo tengo que entender, saber entender cuál es el criterio que cada uno de ustedes ha seguido a la hora de seleccionar esa asignación a cada uno de los sitios desde cada una de estas tareas. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo voy a, como en el ejercicio dije recién, voy a ejecutar T1, 2 y 3 en el sitio 1, ¿no es cierto? La comunicación dentro del mismo sitio, dentro de la misma CPU, no tiene peso, como decíamos hace un rato. Y entonces, cuando yo tengo esa comunicación, que ver cuál es el costo, voy a solamente considerar cuál es la comunicación entre tareas que no se están ejecutando dentro del mismo sitio. ¿Me explico? Entonces, yendo a el ejercicio en cuestión, ¿cuál sería si yo tomo el criterio de ahora en más de trabajar con las tareas, con la mitad de las tareas en el sitio N1 y la segunda mitad en el sitio N2? ¿Qué quiere decir eso? Que T1, T2 y T3 vamos a tener por el lado de los costos de ejecución 5 más 2 más 4. Y T4, T5 y T6 en el N2 van a sumar como costo de ejecución 3 más 2 más 4. Entonces estaríamos sumando acá 9 por este lado y 11, 20 en total, ¿verdad? 5, 7, 11 y 9 acá, 20 en total como costo de ejecución. Eso es parte del costo total, el costo de ejecución. Entonces, si yo bajo un poquito, lo tengo abajo ya anotado, ¿no es cierto? La asignación serial, acá, tengo todas las tareas 1, 2 y 3, como recién decía, en el sitio N1, y las tareas 4, 5 y 6 en el sitio N2, el costo de ejecución sería 20, que es lo que recién habíamos calculado. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, acá ya lo tienen escrito, el costo de comunicación es 38. Ahora, vamos a ver cómo llego a ese 38. Yo decía recién que la comunicación la tengo que considerar para procesos, para tareas, perdón, que se ejecutan en distintos sitios. O sea, T1 con T1 no vale. T1 con T2 no, porque se ejecuta en el mismo sitio. T1 con T3 tampoco. Ahora, T1 con T4, con T5 y con T6 sí tengo que considerarlo como costo de comunicación, porque se ejecuta el T6 en este caso en un sitio distinto a T1.
Entonces acá tengo 12 para ir acumulando. Luego, el T2 con T1, no porque están en el mismo sitio. Con T2, con T3 tampoco porque están en el mismo sitio, pero sí con T4. Con T4 tengo 12 y 3, o sea, tengo 12 que ya tenía, más 12, 24, 27 hasta ahora. Y T3 con T1 no, con T2 tampoco, con T3 no, pero sí con T4, que en este caso tiene un costo 0, y con T5. O sea, traía 27 y le sumo 11, llego a los 38. ¿Sí? Si hago el cálculo de la otra forma, me va a dar exactamente lo mismo, porque fíjense que esta matriz es simétrica, ¿no es cierto? Entonces, de acá saco cuál es el costo, digamos, de la comunicación entre tareas, ¿sí? Pero siempre y únicamente considerando las que se ejecutan en distintos sitios. En este caso, estoy contrastando T1, 2 y 3 contra T4, 5 y 6. Como dije recién, tengo 12 más 12, 24, 27, 38, que es el valor que recién habíamos ya pispeado, ¿no es cierto?, como valor costo de comunicación que teníamos con este criterio de asignación. Repito, este es el criterio que ustedes me tienen que decir cuáles son los lugares en que se ejecutan cada una de estas tareas para a partir de ahí ver de qué forma yo hago ese cálculo que recién hice. Entonces, el costo de ejecución habíamos calculado en 20 y el costo de ejecución en 20 y de comunicación en 38. Por ende, el costo total es de 58. Entonces, esa es la respuesta a a la consigna que tengo acá, que dice cuál es el costo total de ejecución más de comunicación para una asignación serial determinada, manifestar cuál utiliza. ¿Cómo lo manifiesto? Con esto que tengo acá, con este cuadrito, que es la asignación serial, en donde indico cuál es la tarea y cuál es el sitio en el cual se ejecuta. ¿Sí? Existen distintas formas de asignación de las tareas, existen distintos criterios, digamos, que yo puedo llegar a seguir, por eso es interesante que ustedes manifiesten cuál es el criterio que han seguido. Bueno, con eso estaríamos de alguna manera resolviendo el primer ítem que acá está estipulado como ítem A. En el ítem B dice, calcule el costo total, costo de ejecución más costo de comunicación, igual que el anterior, pero ya no con una asignación serial en donde ustedes determinan cuál es la asignación de las tareas, sino que en este caso para una asignación óptima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, a qué apunto? Apunto a obtener, mediante algún tipo de criterio, de algoritmo seguramente, que existen varios, que en este caso no es la idea utilizar alguno de esos algoritmos, sino simplemente saber que existen algoritmos de optimización en cuanto que analizan, digamos, como entrada toda esta información que tengo acá, que puede ser por supuesto mucho más voluminosa, pero que va analizando y va realizando de alguna manera distintos cálculos como para ir analizando y determinando cuál es el valor óptimo, digamos, entre el costo de comunicación y costo de ejecución, y a partir de ahí obtener un valor óptimo en cuanto al costo total, digamos, de la ejecución de las distintas tareas en los distintos sitios. Entonces esos algoritmos me pueden ir determinando a dónde me conviene a mí asignar cada una de las tareas precisamente para optimizar esos costos. Existen varios, no lo vamos a analizar ahora, pero un poco la idea es que ustedes, por ejemplo, en el caso de que nosotros les pidamos, como en este caso que lo estamos usando a modo de ejemplo, cuál es el costo óptimo, ¿no es cierto?, para una asignación óptima, lo vamos a analizar y lo vamos a hacer manualmente, por decirlo de alguna manera. Pero por ahí en los ejercicios simplemente podríamos pedirle
o solamente, mejor dicho, no simplemente, solamente podríamos pedirlo que realicen algún tipo de cambio, digamos, en el criterio, de tal manera de obtener un valor más óptimo, no necesariamente el óptimo. ¿Se entiende? Entonces, sobre este caso de estudio, fíjense cuál sería en este caso el óptimo. Bueno, yo ya lo tengo resuelto, por supuesto que ya lo sé, ustedes ya lo vieron. Pero, por ejemplo, si yo ejecutase todas las tareas de la 1 a la 5 en el sitio 1 y solamente la tarea 6 en el sitio 2, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los valores? Fíjense, si yo asigno las tareas 1, 2, hasta las 5 al sitio 1 y solamente el 6 en el sitio 2, voy a tener un costo de ejecución de 26. ¿Cómo calculaba el costo de ejecución? Lo tengo acá. Sumo. Todo esto decía hasta el 5 en el sitio 1, tengo 5, 7, 11, 17, 22. Y acá tengo la tarea 6 en el sitio 2 con un valor de 4, 26. Que es lo que tengo acá puesto como costo de ejecución debajo de la asignación óptima. Y por el lado del costo de comunicación, solamente 12. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el costo de comunicación, para calcular el costo de comunicación, solo considerábamos aquellos costos entre tareas que estaban ejecutándose en distintas CPUs, ¿sí? En este caso, fíjense que no voy a considerar para nada ninguno de lo que sean entre T1 y T5, solamente T6 contra alguno de estos otros. Y el único costo que aparece con valor positivo en el cuadro es el de T6 con T1, que es 12. Y después el resto está todo en 0. Entonces quiere decir que con esa asignación de que las tareas 1 al 5 vayan al primer sitio y solamente la tarea 6 vaya al segundo, tengo un costo de comunicación de solamente 12, que es lo que tengo escrito acá abajo, ¿sí? Entonces el costo total va a ser de 26 más 12, 38, que es menor, y en realidad es el óptimo, no hay otra combinación posible que me dé un valor menor que este, porque esta es la asignación óptima para este caso. Y como se ve, es un valor bastante menor a la primera asignación que habíamos realizado en cuanto a la ejecución de las distintas tareas en los distintos sitios, ¿sí? Entonces, repito, no es la idea que ustedes por ahí en los ejercicios estén haciendo todas las combinaciones posibles. Lo más probable es que en algún ejercicio simplemente se le pida que de alguna manera encuentre otro tipo de asignación u otra asignación que permita bajar el costo total. A modo de ejemplo, en esta asignación óptima, lo que nosotros queremos es bajar en realidad es el costo total. Amén de que algunos de los valores, fíjense, hayan subido. Porque acá se ahorró muchísimo, el ahorro principal fue en el costo de comunicación, porque en el costo de ejecución hemos pagado más. Antes teníamos 20 y nos fuimos a 26, pero en la suma, y que es lo que en realidad a nosotros nos interesa, hemos bajado bastante. ¿Se entiende? Entonces, esta es la asignación óptima, que es la que en el ejercicio se le está pidiendo en el ítem B. Calcule el costo total para la asignación óptima. ¿Está? Después hay un tercer ítem, que es solicitar la gráfica, digamos, de lo planteado como solución óptima. ¿Y cómo lo grafico? Bueno, acá no hay mayor secreto. Vamos a considerar distintos nodos, dos tipos de nodos, unos para lo que son los sitios, otro tipo de nodos para lo que son las tareas. Y en cuanto a la unión de ellos, vamos a qué nos une entre
los sitios entre sí no se comunican, sino que se comunican las tareas o los procesos que se ejecutan en esos sitios. Entonces, a los distintos nodos que van uniéndose entre tareas y sitios o entre tareas y tareas, lo podemos ir volcando en algún grafo, como el que tenemos acá, ¿sí? Entonces, vemos toda esta información que está acá, la sacamos de los cuadros, ¿sí? Fíjense que estas dos líneas que están acá punteadas son las de la tarea 6 en el N1 y de la tarea 2 en el N2. ¿Recuerdan los infinitos? Tarea 6 en N1, tarea 2 en N2, ¿sí? Entonces eso es lo que está graficado ahí como con línea de puntos, como para decir, bueno, para ya de alguna manera sacarlo, digamos, del cálculo. Después tenemos graficados dos nodos, que serían los sitios, N1 y N2, y el resto de las tareas también como nodos dentro de mi grafo, que están conectadas, digamos, a los dos sitios. Cada uno de ellos, de esos arcos que comunican o que conectan una tarea con el sitio en donde puede ejecutarse, tiene un costo distinto. Por ejemplo, tomando la tarea 3, si ejecuto en el sitio 1 tiene un costo de 4, y si ejecuto en el N2 tiene un costo de 4. Entonces, veamos entonces la tarea 3, que era la que tomé de ejemplo, tengo 4 y 4, ¿sí? Ahora bien, la tarea 1, para ver, tiene un costo de 5 si ejecuto en N1 y tiene un costo de 10 si ejecuto en N2. Entonces busco la tarea 1 dentro de mi grafo, lo tengo acá. Si ejecuto, este es el intertarea, es el azul. El verde, tengo un costo de 5 si ejecuto en N1 y tengo un costo de 10 si ejecuto en N2. Entonces, todos esos valores que estamos viendo sobre los arcos se están refiriendo a los costos de ejecución que tienen relación entre las tareas y los nodos en donde se ejecutan. Ahora bien, la otra tabla que teníamos era la de costos intertareas. Entonces, entre, por ejemplo, tarea 2 y tarea 1, el costo de esa comunicación era de 6. De 6 entre el 2 y el 1. Entonces, tengo acá el 1, acá tengo el 2, el costo de esta comunicación es de 6. ¿Se entiende? En esta gráfica están los nodos que representan a los sitios, los nodos que representan a las tareas y los costos de las tareas con los sitios en color verde y entre tareas en color azul, ¿sí? Y bueno, la línea punteada, como hace un rato dije, representan aquellos que tienen valores infinitos. Entonces, no se considera para nuestro análisis. Y por último, en este grafo, esta línea roja que corresponde al ítem B, en donde hablábamos de la situación, la asignación óptima, en donde considerábamos al T6 ejecutándose en N2 y el resto de las tareas en N1. Entonces, en este grafo resumimos toda la información que teníamos en los cuadros y también cuál es la asignación óptima para este caso de estudio. ¿Está? Bueno, escucho comentarios, dudas. ¿Profe? Sí, escucho. ¿Podría explicar nuevamente cómo sacar el costo de comunicación? Porque no me quedó muy claro eso. Bueno, primero, esto vale para cualquiera de los dos, o sea, primero para el serial, digamos. Para el serial, ustedes tienen que determinar cuál es la asignación que van a hacer de las distintas tareas respecto de cada uno de los sitios donde se ejecuten, ¿sí? Ustedes tienen que decir, bueno,
hasta acá, o sea, tienen que establecer esta tablita de asignación de tareas. Asignación serial. Tarea, sitio. ¿Qué tarea ejecuta en cada uno de estos sitios? ¿Sí? En este caso, la 1, la 2 y la 3 ejecutan en el sitio 1. La 4, 5 y 6 ejecutan en el sitio 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que las tareas que se ejecutan dentro de un mismo sitio no tienen costo de comunicación. No se considera el costo de comunicación. Que ese costo solamente lo tenemos que analizar con tareas que se están ejecutando en distintos sitios. Entonces, de este cuadro de comunicación, que es el que me habías pedido, que me habías comentado, las tareas 1, 2 y 3, con los valores que tengo en esta matriz, en 1, 2 y 3, estos valores, digamos, no se computan porque se ejecutan estas tareas dentro del de la misma CPU. Pero sí tengo que computar las tareas, los costos de comunicación entre la tarea 1, 2 y 3 contra las tareas 4, 5 y 6, porque 4, 5 y 6 se ejecutan en otra CPU. Entonces lo que tengo que hacer es sumar estos costos de comunicación. ¿Sí? Entonces acá yo sumo 12 más 3, 15, 26, 36, 38. Y estos valores que tengo acá, que son los costos de comunicación entre tareas, pero que se están ejecutando en distintos sitios de acuerdo al criterio fijado o seleccionado. ¿Cuál es el criterio fijado o seleccionado? Es este. Ejecuto 1, 2 y 3 en un sitio, 4, 5 y 6 en otro. Entonces acá está el costo de comunicación de 38 que recién te acabo de analizar. Espero que haya quedado claro. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta, por favor? Profesor, ¿los prácticos para defensa se van a subir en breve o vamos Sí. Ahora, terminada la clase, ya se los paso al profesor para que lo suba. Bien, gracias. Bueno, no de nada. Otra consulta. En realidad estos son los dos tipos de ejercicios que vamos a considerar en este práctico, así que más que esto hoy no voy a explicar, así que bueno, las dudas que vayan teniendo, por favor me las van haciendo. José, hay una pregunta acá en Zoom, consultando ¿Sí? por las líneas punteadas rojas. Las líneas punteadas son las que en el cuadro de costos de ejecución, acá, costos de ejecución, en algunos casos, algunas tareas tienen costos infinitos, no son dimensionables. Entonces es como que tenemos que optar, digamos, por la ejecución en el otro sitio, no en ese. Por eso está, digamos, fuera un poco de discusión esas dos. Corresponden a la tarea 2, ejecutándose en el sitio N2, y a la tarea 6, ejecutándose en el sitio N1. Esas son las dos líneas punteadas que vemos acá en el grafo. La tarea 2 en el sitio 2 y la tarea 6 en el sitio 1. ¿Sí? Lo graficamos de esa manera.
En el chat no tengo más nada, Anita. No, José, no hay más consultas por acá. Bueno, chicos, si no hay más consultas, esto sería todo. En un rato, seguramente, cuando le envíe los prácticos al profesor, ya los va a subir para poder ir trabajándolo, digamos, para la defensa. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profe, disculpe. Sí, te escucho. Tenía una consulta. Quería saber si se podía revisar los parciales o no. ¿Me mandaste correo? Vos rendiste No, no. ¿Cómo es? Para promoción, Para ¿verdad? promoción. Sí, sí, sí. Sí. Sí, mandame un correito, por favor, y te paso toda la Dale, data. dale, dale. Sí, Gracias, profe. no, de nada. Bueno, Anita, ¿todo bien? Todo bien, José. Acá justo preguntaron por... hay una alumna que está preguntando, está con problemas con la máquina virtual. Ajá. Por eso le tendríamos que decir a Vale que Sí, que le lo pase vea con Vale. por correo. Sí, sí, o que ¿cómo es? Que se comunique con ella directamente. Sí, no hay problema. Bueno, aguanto un ratito más y después ya le aviso a David que desconecte todo. Y en un rato le mando los prácticos. Estoy revisando nada más esto para no tener algunos inconvenientes, como siempre algunos procesos en más de una CPU, cosas por el estilo para la defensa. Ya los tengo armaditos. Bien. Ahí en la planificación están todas las cuentas de correo, no sé creo que me está pidiendo la de Gmail. Yo no sé si tengo la de Gmail. Sí, no, yo no recuerdo. Yo me comunico con la de Hotmail, creo que es la que siempre se comunica ahí. Justamente hoy me mandó un correo, así que está activa, que se comunique con la que figuran en la planificación.
Escúchame, Romero, mandanos algún correíto en todo caso y nosotros le reenviamos a la cuenta y para que se comunique con vos. Bueno, estamos en contacto entonces. Bueno, muy bien. Listo, buen fin de... ¿Le avisamos a David? Sí. Yo, avisale si querés, yo le mando, ya lo voy a terminar de mirar y mandarle los prácticos para la defensa para que suba ya esta noche. Bueno, perfecto. Listo, nos vemos. Chao, buen Buen fin de semana.